En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud integral. Día 69. Hermanas y hermanos, como decíamos ayer, esta semana pues nosotros tratamos el poder de la palabra de Dios en la sanación. Vimos la Escritura como medicina del alma. La Escritura quiere decir la palabra de Dios como medicina del alma. Y entonces hoy seguimos viendo entonces la dimensión sanadora de la palabra de Dios. La palabra de Dios sana la mente, corrige pensamientos falsos. Pensamiento falso lo corrige. Corrige mentiras interiores. Que a veces tenemos mentiras interiores, queremos justificar lo que no es. Y terminamos creyendo, justificando lo que no es. Y también corrige visiones distorsionadas de Dios. Porque a veces podemos tener una visión distorsionada de Dios, pero la palabra de Dios endereza esa visión, ¿verdad? La palabra de Dios también sana la memoria, porque reinterpreta la historia personal a la luz de la providencia divina. Y yo mismo pienso, por ejemplo, que la providencia de Dios, estaba yo niño, menos de un año y una enfermedad muriéndome. Mamá le reza a Jesús y a la Virgen y el Señor me sanó. Y así, por ejemplo, hasta he tenido accidentes que si no hicieron, pude haber tenido accidentes que si no es porque Dios interviene antes, hubiera tenido accidentes terribles y mortales. Pero el Señor metió su mano y ni me pasó el accidente en varias ocasiones. Y así, ¿cuántas veces habrá uno estado en peligro de muerte física? Pero hay otra muerte peor que todavía, muerte espiritual, en la que uno se enreda, se mete en un pecado, en un vicio que no pueda prácticamente después salir, como le ha pasado mucho. Entonces, así que entonces la palabra de Dios sana la memoria, porque reinterpreta la historia personal a la luz de la providencia divina. La palabra de Dios también sana las emociones, porque aporta consuelo, aporta esperanza, aporta fortaleza. Sí, hermanas y hermanos, cuando uno piensa, por ejemplo, que en este mundo hay cosas que cualquiera gente puede fracasar, pero si se piensa en el paraíso que nos espera, esa vida eterna que Jesucristo nos está esperando, que está preparando una mansión para nosotros, que aquí los fracasos serán, o los males durarán no más de 100 años, mientras que si pasara algún mal, mientras que en el paraíso será una felicidad completa y para siempre, siempre. Entonces la comparación es muy diferente. Entonces por eso también sana entonces la palabra de Dios, sana las emociones, porque aporta consuelo, esperanza y fortaleza. Claro, tenemos que tener fe para ello. Si no creemos que hay nada después de la muerte, que el cielo no existe, que Dios no existe, como hay gente que propaga, entonces ahí no tenemos arreglo. Pero si tenemos fe y sabemos que Dios nos espera, entonces al leer la palabra de Dios, pues entonces sana nuestras emociones negativas o malas, ¿verdad? También la palabra de Dios sana el espíritu, porque reaviva la fe y fortalece la confianza en Dios. Al reavivar nuestra fe y fortalecer la confianza en Dios, entonces el espíritu se sana, ¿verdad que sí? También por otro lado, pues la palabra de Dios nos renueva la mente. Como decía San Pablo, no se amolden a este mundo, sino que transfórmense por la renovación de su mente. Como dice la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No se amolden a este mundo, sino que transfórmense por la renovación de su mente. Ojalá cojamos ese consejo y lo realicemos, renovando nuestra mente y dejando todo lo negativo y malo y poniéndonos hacia adelante.
La palabra renueva esquemas mentales, rompe cadenas interiores y establece una nueva forma de pensar según Cristo. Y si pensamos, por ejemplo, en el mismo San Pablo, antes perseguidor de la cruz de Cristo, los que estaban en el nuevo camino, a los cristianos, y entonces cuando se encuentra con Cristo, qué cambio más grande, qué diferencia de San Pablo, porque ya él sabía que le esperaba esa felicidad junto al Señor en el cielo, que le dio fuerza y energía hasta el último instante de su vida, y no pudieron soportar su palabra y sus acciones en favor de la fe y de Dios. Hubo que matarlo, pero él feliz de morir con Cristo para estar con Cristo. Así es un ejemplo grande, pues, de esa renovación de la mente y del espíritu con la palabra de Dios. Hermanas y hermanos, hay lo que se llama la lección divina como camino de sanación. La lección divina, oiga eso, como camino de salvación. Entonces, la lección divina tiene pues varios pasos. El primer paso es la lectura de la palabra de Dios. En segundo lugar, o decir, uno lee un párrafo, luego meditar ese párrafo, luego hacer una oración sobre lo que uno leyó y luego hacer la contemplación de eso que uno leyó. Este método permite que la palabra no se quede en la mente, sino que descienda hasta el corazón. Y yo pienso, por ejemplo, que más fácil de contemplar, por ejemplo, es el hijo pródigo. El Evangelio del ciego nacimiento, capítulo 9 de San Juan. Es largo, pero es muy bonito. Por ejemplo, la samaritana también, el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Sicar. Y así. Bueno, seguimos mañana, Dios mediante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.